saxofonista era su hijo Antonio Lora. Antonio Lora fue quien lo acompañó la mayor parte de las veces en el saxofón. Ya ven que no es un trío simplemente, ya es un cuarteto con el saxofón integrado. Originalmente se acompañaba el merengue en las orquestas urbanas con el bombardino, que precedió al saxofón, y luego el saxofón pues fue integrado al conjunto. Antonio Lora es el compositor de los algodones. De los algodones, correcto, y de Amor Escondido también. Bien, vamos a empezar ahora con algunas grabaciones, ya que saben más o menos los orígenes, vamos a ir pautando algunas grabaciones a ver si a ustedes les parece bien. El primer jingle dominicano se grabó al ritmo de merengue y lo compuso Ñico Lora y fue a un colmado. Vamos a escuchar el tema La Felicidad. Esta grabación es recreada por Rafaelito Román. Esa no es la grabación original, la original es del trío Pascasio. En Cuba hay separación, dos calles de la ciudad. En Cuba hay separación, dos calles de la ciudad. Donde vive cada hombre al interpromar la felicidad. El que quiera mejor cosa, Yo adelanto las grabaciones. y quiere conquistar, yo le aconsejo que vaya donde te trabajo la felicidad. Es un tema completo, como le dije al principio, vamos a reducir para ver si introducimos la mayor cantidad de temas. A lo mejor fue el primer corredor de la historia. ¿Perdón? ¿En qué año? ¿En qué año? Eso fue posiblemente alrededor de 1940. Originalmente lo interpretó el trío Pascasio. Tenemos la grabación, pero se oye muy alterada. Esta grabación no, esta es de hace unos 15 años más o menos. Ñico Lora le compuso a la patria en ocasión de la intervención norteamericana de 1916, compuso el tema La invasión del 16. Llegan los americanos en el año 16. Llegan los americanos pisoteando con sus botas el pueblo dominicano. Francisco Enrique Cabral defendiendo la bandera, vivo no puede matar. Vaya aquí se nuestra tierra. Y por ahí sigue un canto a la patria que todavía tiene vigencia. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. El tema, compadre Pedro Juan, lo vamos a saltar un poquito más adelante. El merengue más conocido en el mundo y probablemente el más grabado. Y sin probablemente, nosotros tenemos cerca de 125 grabaciones diferentes. Originalmente, da pena decirlo, no es composición 100% originaria de Luis Alberti. Viene de un tema folclórico, es decir, de autor desconocido, de una pieza folclórica titulada Ecos del Cibao. Eso lo consigna Jacob Coppermill, y eso pasó después por la mano de Pancho García, de don Francisco García, músico de Santiago, y de Julio Alberto Hernández. Posteriormente, el maestro Alberti, por supuesto, lo embelleció, pero vamos a llevarle una versión de compadre Pedro Juan para que vean que no era estrictamente un merengue a principios de los años 20. Esta versión está por el cuarteto de Rafael Hernández en Viva Insignia de Puerto Rico. Parece una danza. Oigan el ritmo, que no es merengue. Clave. El compadre Pedro Juan
se interpreta por primera vez en una orquesta en el año 1936, pero nos vamos a ir un poquito atrás de nuevo. Nico Lora y Toño Abreu, compositores y músicos típicos, se supo la noticia de que su talento había que utilizarlo en la política. Y Fello Vidal, compañero político de Rafael Trujillo, le aconsejó que utilizara el merengue en su campaña por los campos del Cibao en 1930. Los merengues de Nico fueron los que apoyaron la campaña de Trujillo en el 1930 para que ascendiera el poder, unido a la truchimanería que habrá hecho en la capital también y la célebre artimaña para derrotar a Horacio Vázquez. A partir de ahí, Trujillo se sube al poder en el 1930 y empieza a pagarle al merengue ese favor que le hizo. Y entonces aquí viene la gran disyuntiva de Trujillo y el merengue. Gracias a Trujillo, lamentablemente nosotros estamos bailando merengue hoy, pero también gracias a Trujillo lo envileció poniéndolo a su servicio y de sus malsanos intereses. Entonces siempre habrá una discusión sobre el tema en el cual no nos gusta mucho ahondar, porque como es natural eso trae muchas polémicas innecesarias y no desvirtuaría el espíritu de eso. Entonces, en ese entonces ya empiezan, bueno, el compadre Pedro Juan, como ustedes saben, el maestro Luis Alberti nos dice en su libro que por primera vez se incorpora la tambora al merengue en la orquesta de Ciudad en el 1932, porque Trujillo hizo que Luis Alberti integrara una orquesta de Ciudad para agarrar los merengues de campo y llevárselo a las grandes salas de la sociedad dominicana, donde previamente él había sido rechazado. Entonces tomó venganza, por decirlo así, llevando el merengue, imponiéndolo en la alta sociedad, hasta el día de hoy que ya lo adoptamos como una cosa muy natural. Un merengue que tiene su historia, autoría de Susano Polanco, un gran talento santiaguero, un músico famosísimo que acompañó hasta a Ernesto Lecuona, y lo adoptó posteriormente Luis Calaf. Luis Calaf admite en el periódico La Nación que la autoría de este merengue era de Susano Polanco, pero originalmente con letras un poco fuertes. Luis Calaf lo adornó un poquito, a ver si ustedes lo conocen. A la orilla de Parisa. Dice la niña quien te besó, en realidad la letra original no decía que la besaron, sino otra cosa que ustedes podrán imaginar. Y la culpa tuvo tu madre que la justicia no hiciera nada. Lo que pasa siempre con una madre humilde en un campo, la compran y venden la honra de su hija. Y también se refería a la letra original a las mujeres de Santiago de una manera pero grosera, muy grosera, e implicándose el mismo autor como hijo de una de esas señoras. Y la hija va a calentar, Las mujeres son en realidad no eran las mujeres, decían algo de que las mujeres son de Santiago y en Santiago ya viven bien, y por culpa de esa maldita santiaguero soy yo también. Se refería que eran prostitutas, no indeseables. Otro merengue, autoría de un maeño. Radamés Reyes Alfaro, la maricutana. La maricutana. A ver, Darío El Estrella. papá de Juan Colomé de Darío, yo hice, yo estaba enamorado en la sierra. Yo hice ese merengue porque yo estaba enamorado en la serranía. Y
Y yo le dije a dame con este merengue. Y él lo puso así. Claro. El papá. Pero eso nunca lo dijo el papá. Ahí lo mencionó. Lucero, perdón. Bueno, se lo dijo, pero nunca lo registró. No, él nunca registró su nombre. Ah, eso está registrado a nombre de Radamés Reyes Alfaro. A ver, Mire, y déjeme decirle algo a propósito de eso. En el merengue, sobre todo en el merengue típico, se da el caso de adjudicaciones, como eran compositores muchas veces iletrados, campesinos. Entonces, algunos vivos de las ciudades se apropiaban de esos merengues. Hay muchos chismes con relación Quiero a eso. aclarar que Lucero era mi maestro de solfeo. Sí, Y era discípulo de Emilio Arte. sí, con Emilio Arte vio mucha gente. Bien, vámonos con otro tema, un tema que también tiene su historia. Perdónenme, usted maeño es una maricucana. Bueno, yo sé que Lucero me dijo que fue a Río Yace a pescar lisa. Y ellos pescaban con machos de guaconés. Ajá. Que yo mismo llegué a pescar. Entonces ellos iban en la madrugada a las 4 de la mañana, ponían el hacho y la lisa dormían a flor de agua. Pues ahí, ¡pah! ¿Y qué es una maricucana? Bueno, eso es lo que yo quiero saber. Mire, yo tengo haciendo este conversatorio más de 4 años. Nadie sabe. Nadie ha sabido decir lo que es una maricucana. Y yo creo que el mismo Radamés Reyes Alfaro, una oportunidad, dijo que no, que es una palabra que se inventó él. Es lo que tenemos hasta ahora. Pero estamos con la encuesta abierta todavía. Bien, otro merengue que tiene su historia. Y es verdad lo que decían del jarro pichado. Yo creo que no. Era una indecencia, claro. Dicen que ese tema es autoría, por lo menos la nieta de Gico Lora decía que ese tema era de Gico Lora. Pero hasta donde se sabe oficialmente es folclórico, porque no se desconoce el autor. La nieta, doña Lupercia Lora, hija de Antonio Lora, dice que el jarro pichaba de Gico. Se le cree. Hay otro merengue, otro ritmo de merengue muy parecido, que es de pri-pri, que a diferencia de tener una tambora, tiene una especie de atabal recostado que se templa con el talón de un pie descalzo, y cuando se hace esta operación con el dedo, así suena prr, 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 por eso se llama merengue pri-pri. Aquí tenemos un ejemplo de ese ritmo. Muy parecido a la mandolina. A propósito de mandolina, René Carrasco dice que un soldado y bastonero del ejército de Buenaventura Báez en Cabral, llamado Ireno Carlita, fue quien llevó la mandolina al Cibao, y esto se convirtió en el jaleo del merengue. Ojo, ya tenemos un paseo que tiene parentesco con Puerto Rico, pero ¿y el jaleo de dónde vino? Aparentemente, según René Carrasco, un soldado del ejército de Báez en los años 1870, coincidiendo con la llegada de los acordeones, va al Cibao y allí integra la mandolina con el paseo del merengue tradicional y se convierte en el merengue. Esa es una de las teorías, ¿eh? Aquí se está hablando siempre de teoría. Lamentablemente nadie tiene la verdad absoluta, sobre todo en música que son de las islas del Caribe, que siempre hay mucha integración de una con otra, y es difícil determinar un origen. El merengue no se lo inventó nadie, eso fue
conformándose con el tiempo, con los años. En la era de Trujillo se le dio mucha importancia al merengue, se le identificó con la nacionalidad. El principal medio de difusión era este. Por la libertad y solidaridad de América, transmite la voz dominicana. Esa era la emisora, vocero oficial del régimen. Pero también se llevaba el merengue como parte de una cultura, se llevó a la comedia, por ejemplo, con Macario y Felipa. Como que me dice, no me que le llaman a la casa y muy bien. Ay, que yo le claro, porque crees que me llaman a la vida, muy bien. Eso no te ríes de la gente, ¿cómo lo digan a enterrar? Pueblo que estaba ahí, que tú sabes cómo están las cosas, nunca perdía en ese gobierno. Pero es una cosa muy limpia. El gobierno haga cosas muy limpias en la era de Trujillo, ¿no? Ustedes saben. Eran voceros también de la era. Todo se convirtió en voceros de la era. Las escuelas, los lápices, los cuadernos, las casas de familia, la música. Todo era permeado por la influencia del trujillismo. Un ejemplo del mejor trío a nuestro entender que se ha integrado por lo menos en grabaciones fue el trío Reynoso. Pedro Reynoso, señores, era analfabeto. Y el profesor de música italiano del canto, Enrico Caviati, en La Voz Dominicana, dijo que Pedro Reynoso era uno de los mejores tenores dominicanos. Escúchenlo cómo cantaba. Era el acordeonista, por supuesto. Pancholo que era la tambora. Se utilizaba también como instrumento educativo el merengue en la era de Trujillo. Por ejemplo, algunos deben recordar que hubo un instante donde se prohibió tocar bocina en los carros de las ciudades, porque eso era contaminación ambiental en los años 50. Prohibido entrar por carboncita, el perrito al caminar, uno cuida lo que va, porque tu no puede estropear. Al chofer también debe saber, en la fila él tiene que apuntarse, y si corre como un lobo, será yo y apurar, adelante en un carro de Y no había motores. Esa es autoría de Luis Calaf. Y quien canta ahí es Pablo Molina. Con el trío Reynoso, pero es Pablo Molina, uno de los integrantes originales del trío alegre dominicano, junto con Luis Calaf y Bienvenido Brains. Este merengue, autoría de Luis Calaf, por cierto, este sí tiene su historia. Por ahí. Dígame que se va el mal, yo tengo un lío por ahí. Dígame que se va el mal, si no llega a casa, acá me van a matar. Si no llega a casa, acá me van a matar. Tengo un lío por ahí, yo tengo un lío por ahí. Oye, yo tengo por ahí, yo tengo un lío. Canta Tabito Peguero, el coro de Luis Calaf y el saxofón. Morfita, decían, es Sosa de la Vega. Morfita. Si le decían Morfita, él tocaba con Tabito Valle, él era de la escuela de Tabito. Porque había uno que era Demetrio Rosario Mollejita.
Oye, Ese. pero este fue después de Mollera. Morfita, no lo conocía. Buena la anotación. Otro tema, Vamos a ver. ¿Cuál es la carta que más coopera con el plan de Trujillo y la alfabetización? ¿Y cuál es la carta que más cuadernos y útiles escolares ha distribuido en la República? tema la alfabetización. Ah, bueno, se debe ponerlo ahora en vigencia. Epa. Oye, Ese es nuestro gran maestro, padre de nuestra nación, que todo contentamos, alzando la educación. Ellos para despertar, no puede escribir cualquiera. Que haya civilización, La alfabetización de Trujillo. Hay muchos temas de Trujillo, hemos seleccionado algunos que no sean tan, digamos, tan francamente de lo al jefe, porque ya sería sobreabundar sobre el tema. En esa época también los algodones. ahora existe el Viagra, existe la Fil, la pela, pero escuchemos lo que pasaba antes. A ver, Ese era un chiste. Ahora llaman la pena. No, la pela. canta Mon Rivera. Ese merengue se grabó porque en la era del Trujillo el Laboratorio Químico Dominicano, que era propiedad por La supuesto de Trujillo, la Boquidón, producía Megapalo de manera patentizada, y el principal promotor en el exterior era Porfirio Rubirosa. De hecho se llegó a embarcar en grandes cantidades. Tenemos Rivera de Puerto Rico. Simón Rivera, aquel que cantaba en la Caracatiz, y él, sin embargo el conjunto es el de Luis Quintero, quien era el tamborero de Ángel Victoria. Bien, Guandulito. Guandulito, yo lo llamo el esopo dominicano porque fabulaba con los animales y la música y el merengue. Un ejemplo de eso es esto. La guinea. Los gallos. Si un día van a una laguna de desayunarse, una llana que come la boca de la grana. Y cuando ya tenía mucha hambre, lo cogió un mar y agarra el mar y lo lleva. Y el mar va. Y al pasarle por la vega a la compañera, le dice ella, tú, pero tú sí eres asesina. Tú eres que a ti
Esa era la cosa cuando Luis no podía alejarse tampoco de la era de Trujillo. Mira,